Voy a contaros algo que jamás he confesado a nadie. Hace 6 meses acabé acostándome con el marido de mi hija, y lo que es peor de todo, es que empezó porque yo mismo se lo propuse. Sí, fui yo quien dio el primer paso, aunque sé perfectamente que está mal, no puedo negar que ha sido la experiencia más intensa que he vivido en muchos años. Antes de que me juzguéis, dejadme contaros toda la historia desde el principio. Me llamo Roberto, tengo 54 años y vivo completamente solo desde hace 7 años, cuando mi marido falleció. Tengo una única hija, Lupita, que es mi adoración, mi absoluta razón de vivir. Cuando ella se casó hace un año con Javier, yo estaba pletórico. Por fin mi niña había dado con un buen hombre, trabajador, responsable y educado. Javier tiene 30 años, es ingeniero y desde el primer momento me cayó fenomenal. Alto, moreno, de muy buen ver, pero, por encima de todo, sumamente respetuoso conmigo. Siempre me llamaba suegrito con mucho cariño, me ayudaba con las bolsas de la compra cuando venían a visitarme y tenía ese tipo de detalles que se agradecen. Durante los primeros meses tras la boda, todo parecía ir sobre ruedas. Lupita venía a visitarme cada semana. Me ponía al día de su vida de recién casada. Se la veía radiante, pero hace como unos meses comencé a percibir que algo no marchaba bien. Mi hija llegaba a mi casa y yo, que la conozco desde que era un bebé, notaba que algo le ocurría. Se sentaba de una forma rara, como si estuviera incómoda. Caminaba con lentitud y tenía unas ojeras espantosas, como si no lograra conciliar el sueño. En un principio llegué a pensar que era por culpa del trabajo, que simplemente estaba agotada y nada más, pero una tarde de sábado, mientras tomábamos un café en mi cocina, vi cómo hacía una mueca de dolor al sentarse en la silla y ahí ya no pude contenerme. Le pregunté directamente qué le pasaba, que la veía muy mal desde hacía tiempo. Mi hija se puso roja como un tomate. Evitaba mirarme a los ojos y me decía que no era nada, que estaba perfectamente. Pero yo la conozco y le insistí. Le dije que no me viniera con cuentos, que es mi hija y sé de sobra cuando le duele algo. Lupita se quedó en silencio durante un buen rato. Vi cómo sus ojos se empezaban a inundar de lágrimas y, justo ahí, en medio de mi cocina, mi niña se derrumbó y me lo soltó todo. Resulta que mi yerno, bueno, por decirlo sin sonar vulgar, Javier estaba muy bien dotado, excesivamente bien dotado. Y cada vez que mantenían relaciones íntimas, Lupita sufría una barbaridad. Le dolía horrores, era incapaz de disfrutarlo. Acababa llorando a causa del dolor. Había llegado a un punto en el que le tenía auténtico pánico a la hora de irse a la cama porque ya sabía lo que le esperaba. Me destrozó el alma ver a mi hija en ese estado. Le pregunté por qué no acudían a un médico. Me respondió que le daba una vergüenza inmensa contarle algo así al doctor, y que además no era culpa de Javier, que él intentaba ser muy cuidadoso pero no podía evitarlo. La abracé muy fuerte mientras ella lloraba desconsolada. Mi pobre niña, recién casada, y ya sufriendo de semejante manera. Y lo más frustrante era que yo no sabía cómo echarle una mano. Aquella noche fui incapaz de pegar ojo. Le daba 1000 vueltas al problema de Lupita. Mi hija lo estaba pasando fatal y yo, como su padre, sentía la necesidad imperiosa de hacer algo. Pero, ¿qué exactamente? No es como si pudiera pedir cita en el médico por ella. Este era un asunto demasiado delicado. Y fue entonces cuando se me pasó por la cabeza una idea completamente descabellada, pero que en aquel instante me pareció de lo más lógica. Si yo pudiera comprobar hasta qué punto era grave la situación, tal vez podría darle algún consejo a mi hija, sugerirle trucos o alternativas. Yo ya tenía bastante experiencia, sabía perfectamente cómo funcionaban estas cosas entre hombres. Quizá Lupita solo necesitaba aprender a relajarse un poco más, o probar posturas distintas, o utilizar algún tipo de lubricante específico, cosas que un padre puede aconsejar a su hija sin montar un drama. Pero para poder hacerlo necesitaba saber con exactitud a qué nos enfrentábamos. Y eso significaba que tenía que hablar a solas con Javier. 2 días más tarde le envié un mensaje a mi yerno. Le pregunté si podía pasarse por mi casa a la tarde siguiente, que necesitaba hablar con él sobre un tema importante de Lupita.
Me respondió enseguida preguntando si ocurría algo malo. Le contesté que era algo que debíamos tratar en persona. Al día siguiente estaba hecho un manojo de nervios. Me arreglé bastante más de lo habitual. Me puse una camisa que me sentaba muy bien, me peiné con esmero, no sabría explicar por qué, pero sentía la necesidad de dar una buena impresión. Quería que Javier se sintiera relajado y cómodo al hablar conmigo. Cuando sonó el timbre de la puerta, el corazón me latía a 1000 por hora. Le abrí y allí estaba él, de pie, con esa camisa azul que le quedaba de maravilla y su pelo negro perfectamente peinado. Durante un segundo me quedé embobado viendo cómo la anchura de sus hombros llenaba el marco de la puerta. Le invité a pasar y a sentarse. Preparé un café y nos acomodamos en el salón. Javier parecía nervioso, bastante inquieto. Me imagino que ya sospechaba por dónde iban a ir los tiros. Le confesé que Lupita me lo había contado todo. Vi cómo el color abandonaba su rostro en cuestión de segundos. Bajó la cabeza, profundamente avergonzado. Me dijo que intentaba ser cuidadoso de verdad, que no quería lastimar a Lupita bajo ningún concepto y que la amaba con toda su alma. Le respondí que lo sabía, que era consciente de que no era culpa suya y que precisamente por eso quería ayudarles. Javier me miró con cara de confusión total, preguntándome cómo pensaba ayudarles. Y ahí fue cuando pronuncié las palabras que lo cambiarían absolutamente todo. Le expliqué que yo ya tenía mucha experiencia en esos terrenos, y que quizás si yo lo viera, si pudiera evaluar la situación de primera mano, podría aconsejar a Lupita sobre qué medidas tomar, posturas, técnicas, ese tipo de detalles. Javier me miraba como si le estuviera hablando en chino. Me preguntó qué le estaba diciendo exactamente. Me incliné un poco hacia él. El corazón me iba a estallar en el pecho. Le aclaré que lo que le estaba pidiendo era que me dejara verlo, solo para comprobar la magnitud del problema y así poder ayudar a mi hija. Javier pegó un salto del sofá. Se negó en rotundo, diciéndome que eso no estaba bien y que no podía hacerlo. Le insistí utilizando a su esposa, preguntándole si no quería que Lupita dejara de sufrir. Pude ver cómo dudaba, cómo libraba una batalla interna consigo mismo. Le prometí que sería solo echar un vistazo, nada más, únicamente para que yo pudiera entender el problema. No sabría decir cuánto tiempo transcurrió, tal vez fueron unos minutos, tal vez solo unos segundos, pero al final Javier asintió lentamente con la cabeza. Aceptó con la condición de que fuera solo mirarlo y de que aquello se quedara en un secreto entre nosotros dos. Le aseguré que, por supuesto, sería nuestro mayor secreto. Javier se colocó frente a mí, temblando ligeramente. Comenzó a desabrocharse el cinturón muy despacio. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Cuando se bajó los pantalones y la ropa interior, me quedé petrificado. Madre del amor hermoso, en toda mi vida había visto semejante cosa. Mi difunto marido había sido un hombre de proporciones normales, pero lo de Javier era un mundo completamente distinto. En ese momento comprendí a la perfección por qué mi pobre Lupita lo pasaba tan sumamente mal. Me susurró que por eso pasaba lo que pasaba, y yo me acerqué un poco más, totalmente hipnotizado. Y fue justo en ese instante cuando experimenté algo que no había vuelto a sentir desde hacía 7 años, un calor inmenso que nacía en mi estómago y se iba extendiendo por todo mi cuerpo. Era una sensación que casi había olvidado que existiera. Sin siquiera pararme a pensarlo, alargué la mano. Me autoconvencí de que solo iba a tocarlo un segundo para evaluar mejor el tema. Eso fue lo que me dije a mí mismo. Pero en cuanto mis dedos entraron en contacto con su piel, algo estalló en mi interior. 7 años de soledad absoluta, de noches gélidas, de despertarme sin nadie al lado, todo aquello salió a flote de golpe. Javier me preguntó qué estaba haciendo, y yo le pedí que se dejara llevar, que me dejara ayudarle. Y allí mismo, en el salón de mi casa, crucé una línea de la que ya nunca habría retorno. No voy a entrar en descripciones gráficas, pero lo que ocurrió aquella tarde fue algo que no olvidaré mientras viva. Después de 7 años de sequía total, de dormir en una cama vacía, de fantasear con el roce de otro hombre, por fin volví a sentirme vivo de verdad. Al principio Javier oponía resistencia. Repetía que aquello no estaba bien,
que yo era su suegro, pero poco a poco fue dejándose llevar y, para cuando quisimos darnos cuenta, ya nos habíamos trasladado a mi dormitorio, a mi propia cama, haciendo cosas que un suegro jamás debería hacer con el marido de su hija. La diferencia de edad dejó de tener importancia. Su cuerpo, joven, vigoroso y repleto de energía, chocando contra el mío, que aunque ya no era el de un chaval, todavía mantenía gran parte de su atractivo. 7 años de deseo reprimido detonaron en esa misma tarde. Cuando terminamos, nos quedamos los dos sumidos en un silencio sepulcral, jadeando y tratando de procesar la locura que acabábamos de cometer. Me preguntó qué habíamos hecho, y yo le respondí que no tenía ni idea. Javier se vistió a toda prisa, con el remordimiento reflejado en cada rasgo de su cara. Sentenció que había sido un error tremendo y que no podía volver a repetirse. Le di la razón. Acordamos que había sido algo puntual, fruto de la curiosidad, y que ya había pasado. Pero en el fondo, ambos sabíamos perfectamente que nos estábamos mintiendo. A la mañana siguiente me desperté invadido por la culpa. ¿Cómo había sido capaz de hacerle semejante jugarreta a Lupita, a mi propia hija? Me juré a mí mismo que jamás volvería a mirar a Javier con esos ojos, que todo se reducía a un momento de debilidad y punto final. Sin embargo, por la tarde recibí un mensaje suyo en el móvil pidiéndome que habláramos. Nos citamos en una cafetería. Javier tenía un aspecto demacrado, como si no hubiera pegado ojo en toda la noche. Me confesó que no podía sacarse de la cabeza lo que había pasado, que se sentía horriblemente mal, pero que al mismo tiempo le había encantado. Le contesté que yo estaba exactamente igual. Nos miramos fijamente y en ese momento supe que la historia no había terminado, que no había hecho más que empezar. Acordamos vernos una vez más, supuestamente para sacarnos esto del sistema y zanjar el asunto definitivamente. Javier asintió. Aunque los dos éramos conscientes de que nos estábamos mintiendo a la cara, esa misma noche se presentó en mi piso y lo que sucedió fue aún más intenso que la primera vez. Ya sin el factor sorpresa, sin las dudas iniciales, nos entregamos el uno al otro sin ningún tipo de reservas. Y de esa forma instauramos nuestra rutina clandestina. Javier venía a verme 2 o 3 veces por semana, unas veces al salir de la oficina, otras aprovechando la pausa para comer, y en ocasiones de madrugada, inventándose emergencias laborales para salir de casa. Yo me sentía más vivo y pletórico que nunca. Me arreglaba solo para él, me compraba ropa interior nueva, me cuidaba el aspecto al máximo. Por primera vez en 7 años me sentía deseado, atractivo y vital. Y lo peor de todo, o lo mejor, según se mire, es que empezaron a aflorar sentimientos muy reales. La cosa ya no iba solo de sexo. Pasábamos horas charlando, nos reíamos a carcajadas, veíamos películas abrazados en el sofá. Javier me abría su corazón, me hablaba de sus miedos, de sus aspiraciones, y yo hacía lo mismo con él. Una noche, tras hacer el amor, me confesó que creía que se estaba enamorando de mí, algo que nunca le había dicho a nadie. Yo intenté frenarle, le dije que aquello era solo sexo. Pero él me rebatió diciendo que yo sabía perfectamente que era mucho más que eso. Y no le faltaba razón. Me estaba enamorando perdidamente de mi yerno, del esposo de mi hija, y el de mí. Lo más retorcido del asunto es que Lupita notaba el cambio de actitud en Javier. Me comentaba súper contenta que últimamente su marido estaba muchísimo más paciente con ella, más tierno, que ya no la agobiaba con el tema de las relaciones íntimas, y que su matrimonio había dado un giro espectacular. Y yo, fingiendo la mejor de mis sonrisas, le decía que me alegraba muchísimo por ella, cuando la cruda realidad era que Javier ya no necesitaba insistirle a mi hija porque venía a mi cama a desahogarse. Me había transformado en el amante, en el otro, pero el otro de mi propia hija. Las cosas se complicaron sobremanera cuando don Raúl, un vecino viudo de 58 años que vive en mi mismo bloque, empezó a tirarme los tejos. Don Raúl es un buen hombre, con su pensión asegurada, sin ataduras, y se había fijado en mí. Me propuso salir a tomar algo en varias ocasiones. Al principio yo le daba largas, pero él no cejaba en su empeño, me regalaba flores y me dejaba notas cariñosas por debajo de la puerta. Era un detalle bonito, la verdad. Se lo comenté a Javier y se puso hecho una furia.
Me gritó que ese capullo me estaba cortejando. Intenté calmarle, explicándole que solo era un vecino simpático. Pero Javier, ciego de celos, me advirtió que no iba a tolerar que ningún otro hombre me pusiera un dedo encima. Me quedé a cuadros al verle tan territorial y posesivo. Le pregunté qué esperaba que hiciéramos, recordándole que él estaba casado con mi hija y que nosotros no teníamos ningún futuro. Me soltó que le daba igual, que yo era suyo. Aquellas palabras me derritieron por dentro, pero a la vez me aterraron. La situación se nos estaba yendo de las manos por completo. Don Raúl no tiró la toalla, para rematar la faena, empezó a sospechar. Me veía llegar acompañado de Javier. Nos observaba cuando nos despedíamos en el portal y, por mucho cuidado que intentábamos tener, un buen día nos pilló dándonos un beso en el aparcamiento. A la semana siguiente, don Raúl llamó a mi puerta. Me dijo en tono serio que teníamos que hablar. Le pregunté de qué se trataba, y me soltó a bocajarro que había visto lo que me traía entre manos con ese chico, el que se suponía que era mi yerno. La sangre se me heló en las venas. Intenté hacerme el loco, decirle que no sabía de qué me estaba hablando. Pero no me dejó margen, me dijo que me dejara de tonterías y me recordó la gravedad del asunto, recalcando que era el marido de mi propia hija. Por Dios santo, no fui capaz de seguir negándolo. Me vine abajo por completo. Le supliqué llorando que no dijera nada, por lo que más quisiera. Le pedí que guardara el secreto porque, aunque sonara a locura, yo lo amaba. Don Raúl me miró con una expresión que mezclaba la lástima con el asco más absoluto. Me llamó enfermo, me dijo que aquello era una aberración a todos los niveles, y me dio un ultimátum. O cortaba esa porquería de raíz, o él mismo se encargaría de contarle toda la verdad a mi hija. Me dio el plazo de una semana para tomar una decisión. Esa misma noche lloré lo que no está escrito. Se lo conté todo a Javier y él también entró en pánico. Decía que no podíamos permitir que ese viejo nos separase. Le hice ver la realidad, le dije que Raúl tenía razón, que lo que estábamos haciendo estaba mal y que le estábamos destrozando la vida a Lupita. Javier me suplicaba, diciéndome que me amaba y que no soportaba la idea de perderme. Le contesté que yo también le amaba con locura, pero que la situación era insostenible y que mi hija no se merecía semejante traición. Fue, sin lugar a dudas, la conversación más dolorosa de toda mi existencia, porque era plenamente consciente de que tenía que dejarle marchar, por mucho que me doliera, por mucho que mi cuerpo y mi corazón lo necesitaran. Le dije que teníamos que terminar con esto. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y me suplicó una última noche, solo una última vez conmigo. Y caí una vez más. Esa noche de despedida fue increíblemente intensa, dolorosa y hermosa a partes iguales. Hicimos el amor con la desesperación de saber que era la última vez en nuestras vidas. Nos dijimos todo lo que nunca nos habíamos atrevido a verbalizar. Nos prometimos que nuestro recuerdo viviría siempre en nosotros. Al amanecer, Javier se vistió en el más absoluto de los silencios. Nos fundimos en un abrazo en la puerta, los dos llorando a mares. Le pedí que cuidara de mi hija, que la hiciera inmensamente feliz. Me prometió que así lo haría, y me deseó que yo también lograra ser feliz. Le confesé que dudaba mucho que pudiera volver a amar a alguien como le había amado a él, y me respondió que a él le pasaba exactamente lo mismo. Nos dimos un último beso y le dejé marchar. Han transcurrido 6 meses desde aquella noche. Javier dejó de venir a mi casa. Lupita me cuenta ilusionada que su matrimonio atraviesa su mejor momento, que Javier está más atento y cariñoso que nunca. Me asegura que el problema de intimidad se resolvió y que han encontrado la forma de que ya no le duela tanto. Y yo le ofrezco la mejor de mis sonrisas y le digo lo muchísimo que me alegro por ella, pero por dentro me estoy muriendo. Cada noche me acuesto en la cama completamente solo, abrazando la almohada en la que él solía apoyar la cabeza. Todavía soy capaz de oler su colonia en mis sábanas, a pesar de que las he lavado 1000 veces. Don Raúl ya no me dirige la palabra. Me lanza miradas de desprecio cada vez que nos cruzamos en el pasillo, pero cumplió su palabra y no le dijo nada a Lupita. Supongo que vio que terminé la relación y decidió dejarme en paz. De vez en cuando veo a Javier cuando acompaña a Lupita a visitarme.
Nos saludamos con la cordialidad típica de un suegro y su yerno, pero durante un segundo nuestras miradas se encuentran y sé perfectamente que él también me echa de menos, que también sufre. Lo peor de todo es que no me arrepiento. Sé que debería hacerlo. Sé que mis actos están mal desde cualquier punto de vista moral. Traicioné a mi propia hija. Crucé todas las líneas éticas imaginables. Cualquier persona decente me juzgaría sin dudarlo, pero han sido los 6 meses más vivos que he sentido en años. Tras 7 años de soledad, de sentirme invisible, de dormir solo y helado, Javier logró que me sintiera hombre de nuevo. Me hizo sentir deseado, amado, vivo y sí, le hice un daño terrible a mi hija sin que ella lo supiera. Sí, soy un mal padre, y seguramente me tenga ganado el infierno por ello, pero es imposible borrar lo que he sentido. No puedo olvidar aquellas tardes en mi cama, aquellas madrugadas susurrándonos secretos, esos momentos en los que el mundo exterior desaparecía y solo existíamos él y yo. Lupita sigue viniendo a verme todas las semanas, me abraza, me dice que me quiere, que soy el mejor padre del mundo y yo le sonrío y le devuelvo el abrazo con este secreto horrible quemándome por dentro. A veces me pregunto si algún día se enterará, si Javier algún día se lo dirá. Si don Raúl cambiará de opinión y abrirá la boca y pienso en cómo reaccionaría mi hija, en cómo me odiaría, en cómo perdería a la única persona que me queda en este mundo. Pero por otro lado, hay una parte de mí que no se arrepiente porque esos 6 meses me demostraron que todavía estoy vivo, que todavía puedo sentir, desear y amar, que no soy simplemente un viejo viudo aguardando la muerte. Javier me devolvió algo que creía haber perdido para siempre. Y a pesar de saber que lo que hicimos está mal, a pesar de saber que traicioné a mi hija de la peor manera posible, no puedo negar que han sido los meses más intensos de toda mi vida. Ahora me toca vivir con esta culpa, con este secreto que me come por dentro. Veo a mi hija feliz con su marido y pienso que él fue mío primero. Yo lo tuve en mi cama, yo lo hice gemir mi nombre y me odio por pensar así. Me odio por ser tan egoísta, tan cruel, pero es la verdad. Esta es mi confesión, mi secreto horrible que jamás podré contarle a nadie más que a vosotros. Desconocidos de Internet, esto es lo que hice por amor o por lujuria o por pura soledad. Ya ni siquiera sé qué fue. Lo único que sé es que, si pudiera volver atrás, probablemente volvería a hacerlo y eso me convierte en un monstruo. Pero es que extraño tantísimo sus manos en mi cuerpo, su boca en mi cuello, su voz diciéndome que me amaba. Que Dios me perdone, pero no me arrepiento y esa es la pura verdad.